Colombianos, en este video vamos a hablar sobre 3 hechos que dejan mal parada a la oposición. El primero es que el presidente Petro le respondió al Consejo de Estado porque emitieron una decisión donde básicamente lo obligaban a retractarse por indicar que algunas manifestaciones o algunos elementos de trinos y expresiones de algunos uribistas son expresiones nazis que tienen esa vertiente fascista, nazista, y así lo ha dicho en diferentes ocasiones. Entonces el Consejo de Estado le ordenó a Petro retractarse porque utilizó esa palabra sobre una uribista y sobre unos uribistas, y el presidente le respondió al Consejo de Estado, pero terminó fue aplacando a estos magistrados que han utilizado su poder en la magistratura para tomar decisiones contra el gobierno y contra el presidente y poner presuntamente una traba en todos los procesos de este gobierno. Segundo, en las últimas horas el uribismo se dedicó a publicar unas imágenes donde indicaban que Petro había sido hospitalizado supuestamente por una sobredosis. Hasta el mismo hospital que fue vinculado en toda esta mentira y esta narrativa le tocó salir a decir, oiga, todo eso es mentira, Petro no ha sido hospitalizado ni por ninguna sobredosis ni nada de eso. Solo vino a visitar una familiar que tiene acá en la Fundación Santa Fe. Pues identificaron quién era el personaje que estaba detrás de esas acusaciones, que después fue difundida y replicada por periodistas de medios de comunicación masivos y de personajes que participan en paneles de opinión en RCN, por ejemplo. Y lo último es que se reveló la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en el caso de Miguel Polo Polo, que tiene que ver con Gustavo Bolívar. Y prácticamente lo que deja ver esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es que es muy probable que Miguel Polo Polo sea condenado por lo que le dijo a Gustavo Bolívar, porque se extralimitó en todos sus derechos en la protección que tienen los congresistas, una protección parlamentaria como lo llaman, para emitir opiniones fuertes, la libre expresión, entre otros, que terminaron fue mancillando el buen nombre de Gustavo Bolívar y buscaban hacer un daño, que así fue como lo planteó la Corte Suprema. Increíble el punto en el que está toda esta gente, pero bueno, es algo que hemos venido dejando en evidencia. Esta fue la respuesta que dio el presidente al Consejo de Estado. Conforme el fallo del Consejo de Estado de fecha del 31 de enero del 2025, notificado el 7 de febrero del 2025, manifiesto lo siguiente: como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar. O sea, el presidente no rectifica ni se echa para atrás en nada, reitera. Esto cumpliendo un fallo del Consejo de Estado, ¿no?, que lo obligaba a retractarse. Reiterar, como dije el 7 de febrero del 2024, que no siempre que se usa la palabra nazi se está así indicando a alguien de ser genocida o un criminal de guerra. Obvio. Pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores por el solo hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. ¿Por qué? Porque algunos de estos personajes de la derecha colombiana durante estos meses empezaron a publicar unos carteles donde nos perfilaban a nosotros mismos y perfilaban a otras personas, y esos carteles fueron utilizados por otras cuentas en redes sociales para amenazarnos, para ponerle una frase que decía se buscan vivos o muertos. Entonces el presidente planteó que esas eran tendencias o prácticas nazis, y de ahí pues que le interpusieron una acción judicial al presidente para obligarlo a retractarse de eso. Y de ahí la decisión del Consejo de Estado. Entonces Petro dice, no puedo pasar por alto cuando se estigmatiza a los electores, solo por el hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia, y perseguir la diferencia por estar en desacuerdo es perfilar la democracia. Yo no llamé genocidas o criminales de guerra a quienes con el escudo de la libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda y al progresismo. Estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo es perfilar la democracia. Mi mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención original ni al contexto en el que fue emitido el 21 de diciembre del 2024, lo que ratifiqué con las declaraciones del 7 de febrero del 2025. De esa manera el presidente le responde al Consejo de Estado, porque seguramente en la acción judicial que interpusieron
manifestaban que Petro, al decirles nazi, los estaba llamando genocidas o criminales de guerra, que evidentemente no es así. Al decirle nazi a alguien o que tiene ideología nazi o que tiende hacia esa ideología, no quiere decir que sea un criminal o un genocida. Quiere decir que tiene una ideología de esa estirpe, como la ideología del nacionalsocialismo de los años 30 del siglo pasado y 40, medio 40, hasta el 45, cuando los terminan de eliminar. Entonces, acudieron a ese argumento. El presidente acá lo que hace es reiterar lo que él ha dicho y deja claro que no ha llamado a nadie criminal de guerra ni genocida, y aprovecha para darle un golpe y aplacar al Consejo de Estado y darle un golpe a los uribistas, porque termina diciéndoles: estigmatizar la diferencia por estar de desacuerdo es perfilar la democracia. Se va por ese lado, o sea, termina metiéndosela completa. No quería usar esa palabra, pero en el coloquialismo se utiliza esa frase, mejor palabra no, frase, que termina metiéndosela completa a todos estos uribistas, indicando qué es lo que realmente hacen y cómo actúan. Ese actuar que se les ha visto bastante desesperados en los últimos días, y por eso Camilo Andrés asegura que acá lo que tenemos es una operación de información por medio de la cual se amplifica desinformación y que no es casualidad. O sea, lo que está haciendo el uribismo y la extrema derecha es: se inventan una noticia falsa, sus periodistas y políticos y amigos en redes sociales y medios de comunicación la amplifican porque no contrastan nada y terminan ejerciendo un daño contra el presidente y terminan instaurando unas narrativas contra él, como el cuento de que consume sustancias, que lo viven metiendo al hospital por sobredosis, que está decaído, que no tiene las facultades para gobernar, y de esa manera pueden promover un juicio político en el Congreso de la República para tumbarlo por indignidad. Será por dónde se irán a meter, pero tratan de imponer eso. Eso por el lado de intentar hacerle un juicio político, que ya están los uribistas acampando allá esperando que el Congreso avance en el juicio político contra el presidente, pero también desde el lado del marketing político, porque el decirle al país que al mando de Colombia está una persona que no está en sus cabales, que no está capacitado, que no tiene las facultades para liderar a Colombia, es decirle: tenemos una persona que no es fuerte, y entonces eso lo percibe la ciudadanía como que tenemos al mando una persona débil que debe ser cambiada en el 2026. Todo es una estrategia y una operación de desinformación o información que usan para manipular o para mentir, etcétera, como lo quieran llamar, pero hay una operación detrás de todo esto. Entonces, en las últimas horas aseguraron que Petro había sido hospitalizado y publicaron una imagen falsa, me imagino creada con inteligencia artificial. Sí, se ve claramente que fue creada con inteligencia artificial. Le pusieron el filtro y empezaron a decir en redes sociales que Petro había sido hospitalizado por sobredosis en esta operación de desinformación que hay en su contra. Y empezaron personajes en redes como este diciendo: ¿por qué nadie está hablando de que Gustavo Petro está en UCI dentro de la Fundación Santa Fe por una sobredosis? Este tal periodista también que participa en paneles de opinión en RCN: Petro internado en una clínica mientras de presidencia dicen que está perfectamente. Como país debemos exigir una prueba de drogas. Un adicto no puede manejar el futuro de 50 millones de colombianos. Miren eso. Por esa razón también presentaron un proyecto de ley en el Congreso para hacerle disque pruebas de sustancias al presidente de la República. Claramente eso es inconstitucional, vulnera los derechos del presidente, pero la tendencia es esa, hacia mirar a ver cómo hacen el juicio político, a generar un ataque, a mostrar a Petro como débil y ellos posicionarse como los fuertes. Todo esto es política, lo que estamos viendo en el país. Se filtran imágenes en la clínica Fundación Santa Fe de urgencias debido a la fiesta que se metió llegando una parada técnica, y vean lo que publican, y esto fue lo difundido por todos lados. Esta señora, que es periodista de Red Más Noticias, puso un tuit que borró y después bloqueó a los que la criticaron, que está en UCI por sobredosis. No fue tan cobarde que no fue capaz de mencionar al presidente, pero ayudó a divulgar la desinformación. Entonces, por eso el presidente tuvo que salir a aclarar junto a la Fundación Santa Fe lo siguiente:
Recibimos un ataque de fake news de la extrema derecha que tuvieron como blanco, como la extrema derecha viene haciéndolo, rompiendo por completo la legalidad del país y los derechos de los menores de edad a mi propia hija Antonella. ¿A quién se le ocurre declarar hasta muerto al presidente porque infundan mentiras criminalmente a la opinión pública? Pareciera que se otorga derecho de atacar criminalmente al presidente y a su hija menor de edad sin importar las leyes existentes. Si yo visito a mi hija en la Fundación Santa Fe, como bien sabe la clínica, indudablemente hay movimientos